Y soy una persona universitaria con un máster, estoy estudiando mi segundo máster, tengo 26 años, periodismo. Ah, periodismo. Has elegido una carrera que no tenías que haberla elegido. Te has Eso es un dirigismo. Y debería tener el periodismo, estoy haciendo yo un poco de abogado de Ainhoa, debería tener las mismas garantías de encontrar un trabajo digno y las mismas condiciones dignas que otras profesiones. Aparte, ¿qué estamos hablando? ¿De que hay un rango de profesiones o vale más una que otra? Pues entonces, ¿cómo pretendemos que los jóvenes nos Hay una demanda de trabajo para periodistas y hay una demanda de trabajo para ingenieros. Si fueras ingeniera, sería una mala ingeniera. Sería una mala ingeniera. Se van al extranjero porque les pagan mejor. Pero a lo que... Hazte ingeniera, ¿verdad? Sí, ahora. Con el dinero que tengo ahorrado me hago ingeniera. Claro, me pago otra carrera mejor. A lo que voy. Acaba de... Tu universidad la pago yo. Esta intervención tuya de hace 10 días en La Sexta Explica, te anuncio que te ha convertido en toda una celebridad en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, según me ha comentado Álvaro Nieto, el director de The Objective, que da clases de redacción periodística allí. Escasamente, vamos, en raras ocasiones se consigue sacar provecho a apenas un minuto largo de intervención. Esto está, desde el punto de vista de la eficiencia en materia de notoriedad, es difícil encontrar algo más eficaz. La verdad es que el debate no fue muy allá. Volveremos más adelante sobre ese ahogado comentario final tuyo, el de tu universidad la pago yo, pero permíteme antes, después de dar buenos días a nuestros seguidores, que haga un par de consideraciones, lo que me pareció a mí cuando lo vi en las redes sociales, no lo vi en directo. La primera consideración es que la televisión es así. El gris no importa, al contrario, todo tiene que ser o blanco o negro, o bueno o malo, y a nadie le preocupan los matices, porque los matices, por desgracia, no dan audiencia. Y a ti, Javier, lo siento mucho, pero el público presente en el plató te declaró culpable de esa juventud por decirle a Ainhoa Pérez que ha elegido una carrera equivocada. Y por si el abucheo del respetable no hubiera sido suficiente, pues hemos visto como hasta el propio moderador del programa, José Yelamo, se ponía sin la menor moderación del lado de la defendida, alegando que un periodista debería tener las mismas garantías de encontrar un trabajo digno que otras profesiones. Esa sería mi primera consideración. Y por fortuna para ti tienes este podcast en el que, como su propio nombre indica, el gris importa. No somos esclavos de la audiencia, como podríamos demostrar fácilmente con los datos en la mano, y podemos por ello entretenernos buscándole 5 pies al gato. La segunda consideración que quería hacer tiene que ver con el fondo del asunto, y voy a traer aquí a colación una declaración que realizaba en vísperas de las elecciones de abril de 2019 Pablo Iglesias, y con la que seguramente estarían de acuerdo la mayoría de los asistentes a La Sexta Explica. Decía Pablo Iglesias en El País, abro comillas, es una vergüenza que algunos candidatos estén enarbolando la Constitución cuando el artículo 35, que protege el derecho al trabajo y a trabajar en condiciones dignas, no se cumple, o el 47, que habla del derecho a la vivienda. Cierro comillas. ¿De verdad es esto lo que dice la Constitución y debería el Estado intervenir para que todos los licenciados hayan estudiado lo que hayan estudiado, disfruten de un trabajo digno y de una vivienda? Como la duda me carcomía, pues desempolvé mis apuntes de Derecho Constitucional para corroborar algo que se pasa por alto a menudo, y es que no todos los derechos tienen la misma tonalidad, sino que se presentan
en una escala de grises. La doctrina reconoce al menos 3 los derechos de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación. Los de primera generación serían los civiles y políticos, que incluyen las libertades básicas de movimiento, de opinión, de expresión, de reunión, y que tienen un carácter negativo porque, para ser efectivos, requieren que el Estado no interfiera en su disfrute. Su ejercicio es automático, cualquier ciudadano puede moverse, opinar, expresarse o reunirse sin que haga falta ninguna intervención previa por parte de las autoridades. Y si alguien, un particular o el propio Estado te lo impidiera, pues puedes denunciarlo ante un tribunal. Son derechos exigibles. ¿Qué pasa con los derechos sociales y económicos o de segunda generación, como el derecho al trabajo, a una vivienda o a una remuneración digna, como la que te reclamaba Ainhoa Pérez en el programa de La Sexta? Pues estos derechos ya no son negativos, porque su disfrute no depende de la mera inhibición del Estado, sino que requieren una intervención previa, porque ni las viviendas, ni los trabajos, ni el dinero crecen en los árboles, como nos decían nuestros padres cuando éramos niños a los boomers. Quedan los derechos de tercera generación, pero ya que incluirían el derecho a un medio ambiente sano, a la paz o a la autodeterminación de los pueblos, pero ya en ese charco no me voy a meter. De momento bastante lío tenemos con los derechos de primera y de segunda generación. Aquí cualquier marxista te diría que esta taxonomía es un formalismo burgués, que los derechos son indivisibles y que la auténtica emancipación depende de que se cumplan todos simultáneamente, porque argumentan, y no les falta razón, que difícilmente seremos todos iguales y libres si las posibilidades de acceso a la educación o a la sanidad o a las oportunidades laborales no son idénticas para todos. Es una crítica que muchos liberales han asumido. Y ahí está la famosa frase de Indalecio Prieto, que se proclamó socialista fuerte liberal porque decía que la plena consagración de la libertad es posible con la abolición de la esclavitud económica. Pero claro, del dicho al hecho hay un trecho bastante largo, y garantizar los derechos de segunda generación requiere unos recursos de los que no disponen ni potencias petroleras como Omán o Arabia Saudí. Así que el propio catálogo de las Naciones Unidas, presentado inicialmente como una unidad en la Declaración Universal de Derechos Humanos, hubo de dividirse en 2 pactos cuando se trasladó a tratados vinculantes, pues los países no iban a firmar. Por un lado estaban los derechos civiles y por otra los económicos, sociales y culturales. Y además, la propia declaración aclaraba que en el caso de los primeros el Estado podía garantizarlos, pero en el de los segundos debía únicamente comprometerse a tomar las medidas hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente su plena efectividad. La propia Constitución de 1978 distingue los derechos de forma meridiana, o los de primera generación van en un capítulo aparte, es el capítulo 2 del título 1, bajo el epígrafe Derechos y Libertades, y los de segunda y tercera generación aparecen en el capítulo 2 y bajo un epígrafe que se titula exactamente de los principios rectores de la política social y económica. ¿Qué significa eso? Pues que los derechos a un empleo o a una vivienda digna no son como los derechos a la integridad física o la religión. Tú puedes acudir a un tribunal y exigirle que te envíe a la policía para protegerte de un maltratador o para detener a quienes intentan impedir que celebres un rito budista, pero no puedes reclamar a un juez un empleo digno ni una vivienda. Lo que la Constitución dice literalmente es que los poderes públicos realizarán una política orientada al pleno empleo, o que promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y acabo, y perdona, me he extendido tanto, porque como ves los apuntes de derecho constitucional eran muy, muy completos. Pero bueno, a raíz de tu intervención en La Sexta explica, la escritora Delia Rodríguez publicó en El País un artículo en el que él se situaba a mitad de camino entre Ainhoa y tú. Decía que me identifico con Ainhoa Pérez, pero entiendo parte del argumento de Javier Díaz Jiménez. Y añadía: la decisión de qué hacer con tu vida es como siempre más difícil que nunca. Es una frase un poco ambigua, porque dice es como siempre más difícil que nunca. O sea, ¿en qué quedamos? ¿En qué es más difícil que nunca o en que
o en que por el contrario ha sido siempre más difícil que nunca. Yo creo que efectivamente este último es el significado de la frase, que siempre nos parece que las decisiones vitales son muy complicadas. Es lo que decía Ortega, ¿no? en el prólogo a 20 años de Caza Mayor, que toda vida, cuando se está viviendo, es angustiosa porque consiste en problemas nuevos, mientras que la vida pasada, pues claro, cuando miramos hacia atrás, pues vemos los problemas que tenían los hombres del Neolítico, pues ya están resueltos. O sea, cazar ya no es un problema, conseguir el alimento ya no es un problema. Y nos parecen que son problemas irrelevantes, cuando en el momento, me imagino, en que los vivió el hombre del Paleolítico o el hombre del Neolítico, pues debían de ser unos problemas bastante más duros que encontrar trabajo de periodista en el siglo XXI. Bueno, menudo rollo me he marcado hoy. Pero bueno, ¿qué piensas tú, Javier? ¿Tienen razón Pablo Iglesias y Ainhoa Pérez cuando reclaman el derecho a ser periodista? ¿Existe un derecho a ser periodista y cobrar por ello un salario digno? ¿Tienen que intervenir las autoridades para garantizarlo? ¿Y con el dinero de quién? Pues como tú muy bien decías al final, tu universidad la pago yo. ¿O qué es lo que debemos hacer? ¿Deben los jóvenes resignarse y elegir carrera, hacerse ingenieros todos? ¿O ni siquiera eso es solución, como decía Delia en su artículo? Bueno, lo primero de todo, a mí me ha parecido, ojalá, ¿ves? Ojalá yo en mi carrera hubiera sido más flexible de lo que fue y hubiera dado un curso de Derecho Constitucional, porque concretamente en La Sexta Explica, el próximo día se van a enterar, porque pienso repetir lo de los derechos, porque volveremos a hablar del derecho a la vivienda y volveremos a... Y yo no sé, en mi ignorancia no tenía ni idea de que hubiera de que esto fuera así, que hubiera una prioridad o una prelación de unos derechos sobre otros. A mí siempre... no es tanto una prelación como una diferenciación funcional, porque los hay que son efectivamente exigibles y automáticos y los hay que dependen de un... Claro, es que, entre otras cosas, a mí siempre eso me ha parecido, desde un punto de vista económico, derechos vacíos porque nadie podía garantizarlos, ¿no? O sea, y además son incompatibles. El derecho a un empleo digno, un empleo es incompatible con la libertad de empresa, porque requiere que haya suficiente demanda de trabajo y eso un poco es lo que nos lleva al problema que tiene Ainhoa. Ainhoa se equivocó de carrera y no tuvo en cuenta la empleabilidad de su profesión de periodista en un mundo de cambio técnico. Y entonces, en realidad a mí personalmente me angustió mucho cuando tuve que decidir, porque pensaba que a los 18 años te estabas jugándote tu vida, que podías arruinar tu vida con una elección equivocada. En aquella época era todavía peor, porque las carreras eran más monolíticas, más cerradas, no había electivas, ¿no? Y 5 o 6 años después, pues cuando llegué a Minneapolis y nos explicaron cómo te matriculabas y nos dieron un libro que yo recuerdo como una guía de teléfonos lleno de cursos y era elige lo que quieras. Se me caían las lágrimas. O sea, yo pensé qué hubiera sido de mi vida si a los 18 años, en vez de ir a la Autónoma de Madrid, de la que guardo buenos recuerdos, por cierto, o sea, que me hubiera venido aquí y me hubieran dado ese libro y me hubieran dicho, elige lo que quieras, ¿no? Y ve descubriéndote, porque claro, elige lo que quieras en un libro que tendría 800 páginas, que tenía miles de cursos que se podían elegir. En fin, había algunos que cerraban otros. No podías hacer álgebra 3 sin haber hecho álgebra 2 y 1, pero ok, da igual, pero era una opción, ¿no? O sea, pues hubiera ido descubriendo poco a poco si quería ser economista o matemático o escritor o hacer escultura o escultor de neón o deportista o en fin, y puedes seguir porque no había final en el libro aquel y a lo mejor y a mí eso me pareció siempre que hubiera sido el gran regalo, un gran regalo que mis padres no pudieron o no supieron o no quisieron hacerme, ¿no? O sea, que era ya a los 18 años, después de haber hecho reserva de plaza en industriales, porque en ingeniería industrial, porque todos mis tíos, mi padre, procedíamos de una saga de ingenieros, ludópatas pero ingenieros,
me borré porque traduje unos laboratorios, la memoria de construcción de unos laboratorios de Kodak aquel verano y pensé que eso no era lo mío, pero yo estaba matriculado en la Escuela de Industriales y como no sabía muy bien a dónde ir, pues acabé en económicas, ¿no? Podía haber terminado en literatura hispánica o en algo, pues bueno, pero había el famoso moto aquel del que vale, vale y el que no económicas. Vale, pues sí, pues terminé ahí, pero no, lo hice. Es verdad que estuve en un internado en Gales 2 años antes y había estudiado economía, ¿no? Con lo que elegí algo que me había gustado, ¿no? Y pensé que quería profundizar en eso. Pues mi padre me dijo, económicas, ¿eso qué es? Pero bueno, pues ya está. O sea, mi elección fue por descarte. O sea, yo había descartado medicina porque no me gusta la sangre y arquitectura porque no sé dibujar y luego descarté ingeniería y ya, y hasta hoy, ¿no? Y ya hasta hoy, y hasta aquí, y hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el inconveniente de las carreras del modelo francés, digamos, donde hay un curso, donde hay una decisión inicial que condiciona, donde dependes del recorrido, donde una vez que has elegido estás más bien atrapado. Yo en cuarto, pues yo ya estaba muy saturado de economía y realmente me costó acabar la carrera, lo acabé con mucho menos interés, obligándome mucho más que con lo que la había empezado. Bueno, y ya está, y ojalá a mis hijos pues pueda no obligarles, permitirme no tener que obligarles a decidir a los 18 qué quieren hacer con su vida, a menos, obviamente, que lo tengan muy claro, porque ahí hay algunas personas, algunos chicos que los ves, que claramente ellos saben qué es lo que quieren, porque lo han descubierto en el cole, ¿no? Que también te ayuda, por cierto. En el Maravillas nos hicieron esto se lo tomaban en serio, y nos hicieron un test psicotécnico, no sé cómo se llamaba entonces, de varios días para ayudarte a elegir carrera, ¿no? Porque tenías que elegirlo en sexto de bachillerato o en COU, ¿no? Tenías que elegir carrera y una manera de hacerlo era intentar hacerte 3.000 preguntas de todo tipo para ver, ¿no? Y después venía el entrevistador o alguien y te explicaba y tenía una entrevista contigo y te ayudaban de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, obviamente hay una oferta y una demanda de trabajo, hay una empleabilidad o no de determinados empleos. Es muy difícil saberlo, es muy difícil saber hoy, fíjate, hoy en el mundo con una incipiente inteligencia artificial que no sabemos dónde va a estar dentro de, en fin, este año, el año que viene, y no te quiero contar, dentro de 5 años, donde en un entorno tan cambiante, pues volvemos a Claudia Goldin y la carrera, esa carrera brutal entre la educación y la tecnología. Con lo cual, al final, en un mundo tan cambiante y que cambia más deprisa, necesitamos una educación cada vez más flexible. Esa es la única respuesta. Una educación que pueda. Y necesitamos incentivos para que nuestros educadores estén continuamente adaptándose. Continuamente adaptándose ¿a qué? A la tecnología, porque la manera de trabajar, fíjate que esto, claro, o sea, ¿te acuerdas de ese viejo dicho? No me des un pez, enséñame a pescar. No, pues es que no me des un pez y no me enseñes a pescar, porque quién sabe si va a haber pesca dentro de 5 años. Enséñame a aprender a utilizar las tecnologías del momento para realizar aquellas actividades que tengan una demanda, ¿no? O sea, ¿no? Y Ainhoa tenía que poder ser periodista y 25 cosas más. O sea, no tenía que ser yo soy periodista, porque he estudiado un grado de periodismo. Bueno, pues habrá estudiado. O sea, ¿por qué hay grados de periodismo? ¿No? Y otra vez, ¿por qué hay tantos chicos de 18 años que dicen que van a estudiar Derecho? Pues yo te digo por qué. No porque les guste el Derecho, porque odian las matemáticas, ¿no? O sea, ¿no? Y como entonces eligen la carrera que menos matemáticas tiene. Eso no puede ser. O sea, vamos, sí que puede ser, porque es, ¿no? Pero eso tiene un coste, genera una ineficiencia posterior, donde hay muchas personas que ahora son juristas o ya no sé, tienen un grado en Derecho y ¿qué hacen? Sí.
bueno, afortunadamente es en derecho, como ese tiene mucho abanico, pues pueden hacer aquello, esto, en fin, se reorientan y aprenden después, ¿no? O sea, que en el fondo también puedo decir, mira, Javier, no hay que ponerse tanto drama, si estudiar un grado es solo una excusa para que los chicos sobrevivan de los 18 a los 22, que es una edad muy vulnerable, donde ocurren todo tipo de... Y hay que darles un poco de estructura, que vayan a clase, que hagan un examen, y ya así se drogan un poco menos y así ¿no? Pues bueno, pues sobreviven. Y cuando ya cumplen 22 o 23, que ya se les ha pasado todo eso, pues ya está, ya aprenderán, ¿no? Ya harán un máster en lo que tú quieras, que no es una mala idea y es tan buena idea que la razón de ese libro era, aquí hay 2 carreras, ni siquiera hay carreras, hay licenciado en letras y licenciado en ciencias. ¿Y luego qué? Pues y luego viene la escuela de leyes, o sea, el law school, la escuela de ingeniería, la escuela de medicina, y ahí es donde cuando ya tienes 22 o 23 años y ya has decidido más o menos lo que, o sea, ya se te ha pasado, has aprendido unas cuantas cosas, un batiburrillo, ¿no? de saberes y de conocimientos, pues ya te orientas y haces ¿no? en lo que tú quieras o nada, porque también te vas al mercado de trabajo, ¿no? Y aprendes ahí, porque hay mucho aprendizaje que es experiencial, que tiene que ver con distintas actividades, ¿no? Cómo encajas en una organización, en una jerarquía. Pero hoy si yo fuera ministro de Educación, me parece que lo más importante... Hay 2 cosas que he hecho mucho, mucho de menos. Una es, para los docentes, me parece que la educación empieza por los docentes, necesitamos incentivos para la actualización permanente, con lo cual el sistema de oposición es lo peor que uno puede diseñar. O sea, y dicho con cariño y sin, de verdad, esta mañana no tengo ganas de meterme con nadie, sino dicho hacia adelante, ¿comprendes? O sea, vamos a hacer tabla rasa hasta aquí, todos los derechos preservados, lo que tú quieras, sí, pero mañana, ¿por qué voy a convocar otra oposición de profesor de instituto? ¿Por qué voy a convocar otra oposición para un profesor de primaria? No, se ha acabado. No lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de otra manera. Y de una manera donde haya incentivos para actualización permanente, donde por supuesto tiene que haber complementos salariales para aquellas personas que sean más exitosas ¿no? y tener muy claro que esa carrera, ¿no? que hay que ganar esa carrera y que tiene que haber una oferta suficiente ¿no? y compatible, ¿no? Compatible con la evolución de la tecnología, entendiendo por tecnología ¿no? todo tipo de máquinas, herramientas y capital físico, intelectual, ingeniería artificial, algoritmo, que se mezcla con el capital humano para producir valor, ¿no? Y desgraciadamente, en fin, no sé si lo siento, no, realmente no lo siento por ahí, no, Ainhoa es suficientemente lista, ya ha ido a llorar a la Sexta, seguro que no nos estará escuchando porque estará durmiendo esta mañana, a pesar de todos sus pesares. Es que, fíjate, no lo contaste, pero vamos, a lo mejor no lo contaste porque no lo sabías, pero Ainhoa se había viralizado una carta que había escrito al País diciendo con 26 años que su vida estaba destruida, que nunca iba a tener hijos, que nunca iba a tener un empleo, que sus sueños que era el bulevar de los sueños rotos y todo. O sea, una cosa lacrimógena, terrible, y de esta que con talento, ¿no? De esto que te encogía el corazón y por eso llegó a la Sexta, ¿no? Rápidamente la Sexta dijo, amiga, ven aquí a llorar, delante de mis cámaras, ¿no? Bueno, pues me parece de locos que a los 26 años, aunque te hayas equivocado 3 veces, porque si tiene una carrera y 2 másters, todos de lo mismo, pues ahí no solamente, ¿no? O sea, ha insistido ha perseverado en el error, ¿no? En el error de haber elegido una carrera con pocas salidas. En algún momento tienes que reconocer que bueno, pues que eso que tú soñabas, pues no se ha cumplido. Si a mí esta tarde Bruno me dice yo quiero ser profesional del tenis, pues le cruzaré la calle, le llevaré al club y le diré, mira, pues esto es lo que vas a hacer, pasarle bolas a niños, vas a ser profesor de tenis y te lo tienes que comprar. Y si no te importa, que tampoco es mala vida, estás ahí al aire libre, en fin, no es muy...
no es muy apasionante, o sea, no es que vaya a ser, pero bueno, va a estar pasándole bolas a unos niños pequeños que juegan fatal y una vez y otra vez y otra vez y otra vez y así un día sí y otro día y hasta que te jubiles, ¿no? Porque no vas a ser un pro de tenis, la probabilidad es ridícula y mi obligación como padre es avisarte y avisarte de qué estás eligiendo, ¿no? O sea, de que estás eligiendo algo que es bonito, pero que tiene la empleabilidad es ninguna. O sea, al final, y esto lo he descubierto también en mi vida personal con dolor, no tienes que elegir, no tienes que hacer lo que quieras ni lo que más te guste. Tienes que, es una maximización condicionada. Tienes que elegir lo que más te guste que te permita tener una vida digna. Y si tú estás acostumbrado a gastar 3.000 euros al mes, o si piensas que eso es lo que necesitas para poder vivir por tu cuenta, para poder alquilarte un piso donde tú quieras vivir o incluso para comprarte uno, pues tienes que elegir de entre todas aquellas cosas cuya esperanza es que vas a tener un sueldo de 3.000 euros, la que más te guste. No puedes decir, voy a elegir lo que más me guste y si no gano nada, pues ya iré a llorar a la sexta, ¿no? O el Estado ya se ocupará de mí. No, vamos, sí, obviamente, no es que no puede hacer lo que te parezca. O sea, lo que me parece que es muy mala idea, esta idea de entender que uno puede pedir la luna y que sea de queso manchego, o sea, no, y que la Constitución te lo garantice, ¿no? O sea, mire, la Constitución española garantiza a todos los españoles su luna de queso manchego o de cualquier otra cosa, sin ninguna restricción. ¿Qué está usted diciendo? O sea, qué disparate, ¿cómo se lo cree? Eso es una metáfora, no es un derecho. O sea, en fin, es un brindis, no metáfora. Es un ideal. Brindis al sol, no, y es un brindis al sol, porque el sol está borracho y te va a aplaudir, hagas lo que hagas, y ya está. Y te vas a ir, si vas a torear al 3, pues muy bien, pues ya sabemos que el 3 te sacaría a hombros, pero lo que pasa es que está el resto de la plaza, ¿no?, tirándote las almohadillas, ¿no? Entonces, pues sí, Ainhoa se ha equivocado, le han tirado, siguiendo con este bonito símil, se lo dedico a mi amigo Chicho, que es taurino y que a veces hablamos de toros, y ha salido ¿no? Le han tirado, le han llovido almohadillas, pues como le llovían al bueno de Curro, ¿no? Que no había día que se librara de ese bonito... Del diluvio de Curro. Sí, Romero, dependía del día que tuviera. Sí. Los toreros del arte famosos, sí, Rafael de Paula y Curro Romero, exacto. Efectivamente. Entonces, ¿un torero del arte tiene derecho a salir por la puerta grande? Pues no. Siempre. No, todos los días. Y ahora si quieres, y que lo paguemos los demás, ¿no? Que ahí, fíjate que ahí quizás es otra anécdota, pero es muy, muy representativa. La Carlos III, cuando empezamos, teníamos 4 convocatorias. O sea, en fin, para los que no sepan, 4 convocatorias eran 4 posibilidades de hacer un examen para aprobar la asignatura. Y si suspendías, ya entrabas en un proceso donde podías terminar obligándote a abandonar esa carrera, ¿no? Bueno, pues empezamos con las 4 convocatorias, o la presión estudiantil fue brutal, y luego había una de gracia, por cierto, que luego podías, o sea, que eran 4 más 1 de gracia, pero ya la tenías que pedir, ¿no? Y acabamos, como todas las demás escuelas y facultades, con 6, y que si te ibas a una ingeniería eran infinitas. Tú podías ir allí y repetir y volver a repetir y repetir otra vez más y otro año y uno más y otro más y uno más. Y la subvención era un 80%, cuando, ¿no?, en la Carlos III en aquella época. O sea, las tasas cubrían el 20% del coste de un estudiante. Y es una irresponsabilidad para el dinero del contribuyente. Y para Ainhoa, yo no sé qué notas tuvo en su carrera, ¿ok? Ahora voy a ser malo. Sospecho que no muy buenas. ¿Por qué? Porque hay uno de cada 10.000 que sí, que es jugador profesional, ¿comprendes? O sea, que sospecho que no las... Pero ves, obviamente no tuve ocasión de preguntar nada, ni de averiguar un poco más cuál era el perfil profesional de Ainhoa, ¿no? Pero al final, lo que ves ahí es que, pues chico,
necesitas un sistema. Lo que se pretendía con las 4 convocatorias es que esa subvención descomunal, o sea, defender un poco el dinero del contribuyente. Oiga, si usted ha empezado esta carrera, si ya ha suspendido 4 veces, si haga otra cosa. O sea, y lo malo de carreras cerradas es que tenías que volver a empezar. Y claro, te da una pereza, o sea, tú no has otra vez desde cero. O claro, que es lo que dijo esta chica, ¿no? Sí, hombre, ahora yo me voy a poner a estudiar. Venga ya. No sé, yo ya no, de ninguna manera, ¿no? Entonces por eso, y no hubo forma de mantener las 4 convocatorias. O sea, es un derecho. Claro, lo que no nos damos cuenta es que tu derecho genera una obligación en los demás. Normalmente los demás es el contribuyente y como un contribuyente, pues el pobre contribuyente no tiene voz ni voto, porque somos todos y porque está vinculado por las leyes y porque es el ministro de Educación o la universidad la que termina defendiendo el dinero del contribuyente. ¿Y qué hicimos al final? Pues rendirnos. ¿Y qué hizo el contribuyente? Pues seguir pagando. Y eso no lo vemos. ¿Ves? Esa es la parte de los costes ocultos que no explicamos lo suficiente, ¿no? Porque no personalizamos, ¿no? Y aquí sí que, también en otros sitios, invisibilizamos en el discurso, y sobre todo en el discurso de izquierdas, invisibilizamos al contribuyente, invisibilizamos el que paga los derechos, e invisibilizamos al que subvenciona, usamos pasivas reflejas y es el Estado, es el gobierno. No es el Estado y no es el gobierno, son los contribuyentes, son las personas que se levantan los lunes y los martes y los miércoles y llueva y van a trabajar y pagan sus impuestos y consumen y pagan sus impuestos y ahorran y pagan sus impuestos. Esos son los que me están... Por eso se lo dije, le dije, no, tu universidad la pagamos entre todos, tú no la pagas con tus ahorros, tú pagas solo una parte, eres una becaria, todos los estudiantes españoles son becarios de los contribuyentes, sin mayor mérito. Vamos, que haber aprobado la EBAU, ¿no? O sea, una vez que has cumplido, y ya está, y eres un becario. ¿Y los otros becarios qué son entonces? Bueno, pues esos ya son los del gratis total, son becarios, sobre te becan las tasas, ¿no? O sea, el 20, no sé qué porcentaje son ahora, ¿eh? Si serán el 25, ya te digo dónde están, entre el 20 y el 25, pero no he hecho las cuentas y no sé cómo ha evolucionado el coste por estudiante, probablemente habrá aumentado, ¿no? Y eso no lo vemos, no lo vemos, ¿no? Bueno, Entonces, dado que está todo eso así, déjame que vuelva. Si yo fuera presidente, ministro de Educación, obviamente me parece que hoy en España, si tú me dices cuál es nuestro principal problema, sin duda es la educación. Para mí no tengo ninguna duda que no son las pensiones, ni el mercado de trabajo, ni la identidad de los catalanes, ni ninguna de esas cosas, que todo eso son milongas. Nuestro problema de verdad, lo que de verdad aumentaría el bienestar de los... Y la juventud, querido Nacho, no está atracada. La juventud se atraca sola. Porque fíjate tú, este libro, que por cierto, a lo mejor un día le invitamos, ¿no? De Ignacio Conde Ruiz. Esta idea de que la juventud tiene derechos y alguien ha venido el zorro enmascarado y le ha atracado, ¿no? A punta de pistola, supongo, ¿no? O sea, le ha quitado algo que tenía, que merecía, que se había ganado. Explícame el atraco, o sea, en serio, ¿y quién ha sido el atracador, ¿no? ¿Y por qué tenías tú ese derecho previo? Bueno, pues para ayudar a nuestros jóvenes necesitamos una educación muy flexible, con unos incentivos para una permanente actualización del profesorado y carreras abiertas, carreras que sean muy agnósticas sobre cuáles van a ser las tecnologías del momento y que al final del día pues terminen saliendo de las universidades tantos periodistas como van a encontrar trabajo y si no, que no sea muy difícil reconvertirles en otra cosa, sin drama, ¿comprendes? Y sin romper los sueños. Es muy mala idea soñar con ser tenista profesional o con tener un Ferrari. O sea, los sueños imposibles, la obligación de los padres y los educadores es que nuestros hijos sueñen con otra cosa. Y la parte... Tú puedes tener un sueño loco, pero y sabiendo que no se va a cumplir y te tienes que comprar que no se cumpla ese sueño improbable. Lo normal es que no se cumpla, ¿no?
Claro, había yo no sé si viste una película de Will Smith que se llamaba En busca de la felicidad, que era de Creo un... que sí, me suena remotamente, sí. Era Puede que la haya visto. de un hombre que quería ser que quería trabajar en la bolsa de Nueva York y le ofrecen un curso y lo que pasa es que durante el curso ese no cobra nada para aprenderlo y tiene que vivir en el metro con su hijo. Entonces es una historia de superación tremenda. Y este hombre da ahora, aparte de haber ganado muchísimo dinero, da da conferencias motivacionales. Y yo recuerdo haber asistido a una de ellas en Milán, creo que fue, y él decía que el plan B es una mierda, que hay que renunciar. Si quieres llegar a algo en tu vida, tienes que renunciar no puedes renunciar. Entonces tienes que seguirlo hasta el final y que solamente así puedes conseguir que se cumplan tus sueños. Pero a mí me parece eso absolutamente irreal. O sea, por mucho que uno se esfuerce y por mucho que uno persiga sus sueños, hay un número 1 del tenis mundial, un número 2 y un número 3. Y yo me puedo esforzar todo lo que quiera y me va a sacar a raquetazos de la pista en 3 sets y sin ganarles ni un solo punto, sin que pueda hacer nada. Y a pesar... mi conclusión personal es que todos vivimos en el plan B, en el plan C o en el plan D, y educar a la gente en la idea de que el plan B es una mierda, pues me parece erróneo. Y luego, ya para cerrar la idea, porque efectivamente tú dices que renunciar a tu plan A o a tu sueño puede ser una tragedia. Yo recuerdo que tuve una becaria en la Gaceta de los Negocios y cuyo sueño había sido ser periodista y que para ello había trabajado en una zapatería para pagarse los estudios. Y nada, por fin lo había convertido y entonces yo la metí en una sección y al cabo de, que no mencionaré para no herir susceptibilidades, y al cabo de unas semanas me crucé con ella por el pasillo y le pregunté ¿qué tal? Pensando que me iba a decir, oh, maravilloso, qué bien. Me dijo, ¿sabes? Había mejor ambiente en la zapatería, me lo pasaba mejor en la zapatería. Qué bonito. No, sí, mira, depende, al final la satisfacción con un trabajo depende mucho más del entorno y de las personas y que de la propia habilidad que me acabas de dar esto quizá para otro día, ¿no? La regla de cuándo cerrar, ¿no? Está en los libros básicos de micro, ¿no? Cuando tus ingresos variables son menores que tus costes variables, tienes que cerrar. O sea, ¿cuándo hay que abandonar? Tú sueña con lo que quieras. En algún momento tienes que abandonar. Cuando ese personaje en el metro... ¿Cuánto de enfermo tiene que ponerse su hijo hasta que decide dejar de soñar y ocuparse de lo primero, ¿no? Que es que su hijo sobreviva, ¿no? No, me lo estoy inventando porque no. Pero cuando, por supuesto que tú puedes pelear por el plan A, pero en algún momento, y más bien pronto, tienes que estar dispuesto a decir, activo otro plan A, ¿vale? Si no te gusta lo del plan, pero distinto, o sea, que en realidad es el plan B, ¿no? O sea, ¿cuándo cierro? ¿Cuándo abandono esta idea? Porque la Ainhoa hizo el grado y luego 2 másters. ¿Cuántos másters más piensa que tiene que hacer hasta que decide esto? No es para mí, no sé qué decir, es lo mío, ¿no? O sea, ¿por qué hay solo una cosa, ¿no? Porque otra vez, al final, en un mundo variable, no ya son los educadores y las carreras las que tienen que ser flexibles, también tienen que ser flexibles nuestros sueños. Tenemos que soñar con varias cosas, ¿no? No estar tan obsesionado con ¿por qué? Y estar dispuestos a abandonar unos sueños y cambiarlos por otros. Si es que hay muchos deportes, ¿no? Hay muchas actividades. Déjame que acabe con una frase, yo creo que se la escuché a Manolo Campa, no sé si le gustará que lo haya citado, pero le preguntaban por el IES y decía, mira, el IES es un buen trabajo, pero no es el mejor trabajo, porque seguro que hay otros mejores, ¿no? A todo el mundo se le puede ocurrir una manera de mejorar su trabajo. Y ahora viene la última parte. Y sobre todo, no es el único trabajo. O sea, hay otros. Hay muchos otros ahí fuera. Entonces, a mí me gusta mi trabajo, pero
¿Es el mejor trabajo? No, yo podía estar haciendo lo mismo en Las Palmas, ¿no? Si existiera esa... Vamos, puedo soñar. No. Y desde luego hay muchos otros trabajos, que eso es lo que yo he contado aquí alguna otra vez. Yo siempre he pensado, mira, cuando me echen, pues pondré un bar, ¿no? Y ya está. Y como hay otras opciones, pues ahora voy a seguir aquí soñando con que, ¿no? Con que el IES me da la medalla de los 25 años y todo, ¿no? Y me suben el sueldo y me dan un premio, en fin, ¿ok? Y ya está. Y entonces esa flexibilidad nos obliga la tecnología. Oye, y vámonos, vámonos, sí. Vámonos y si nos queréis suscribirse y hasta la semana que viene. Pasadlo bien, chao, chao.